¿Quién es Jacqueline Pechard Mariscal? Sí, como no, soy Jacqueline Pechard, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Mis líneas principales de investigación son transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y también procesos electorales, partidos políticos. Soy profesora de la UNAM, pero he tenido cargos tanto en el Instituto entonces Federal Electoral como en el Instituto Federal de Acceso a la Información y Transparencia. ¿Cuáles son los mecanismos de democracia directa? Bueno, las fórmulas de democracia directa son procedimientos que se suman, se complementan a lo que es la democracia representativa, la que se conforma a través del ejercicio del sufragio, del voto, y con el voto se eligen representantes populares. Las fórmulas de democracia directa son fórmulas de participación ciudadana, es decir, lo que abre es una forma adicional de participación de la ciudadanía para que los ciudadanos puedan expresar su opinión a favor o en contra de alguna política pública, de alguna obra de infraestructura, de alguna ley o de alguna norma en general. Entonces, son fórmulas para solicitar la opinión de la ciudadanía a favor o en contra. Es decir, así están dispuestas. Es una cuestión en la que se vota sí o se vota no, pero es adicional al ejercicio del voto en las elecciones que regularmente conforman los poderes públicos. ¿Qué es la consulta popular? Bueno, la consulta popular, digamos que es el término genérico de ir a la población para solicitarle su opinión, para que exprese un pronunciamiento a favor o en contra, como ya dije, de alguna política pública o de cualquier tipo de acción, de algún programa, de alguna reforma constitucional, etcétera. Entonces, cuando la consulta popular viene desde la ciudadanía, pues sí, hay algo ahí de iniciativa, pero a diferencia de la iniciativa popular, que tiene ciertas características para que se pueda conformar como una iniciativa que llegue al Congreso, aquí no necesariamente pasa al Congreso, puede ser solamente la consulta a que pase a otro tipo de autoridades del Poder Ejecutivo. En cambio, un referéndum pues sí tiene que ver o una iniciativa popular tiene que ver con una propuesta de la ciudadanía desde abajo de la sociedad para que entonces se legisle en el sentido que la ciudadanía se pronuncia. ¿Quiénes pueden convocar a una consulta popular? Sí, de acuerdo con el artículo 35 constitucional y la Ley Federal de Consulta Popular, quien puede iniciar esa consulta popular es o el presidente de la República o una tercera parte de cualquiera de las dos cámaras del Congreso de la Unión o un 2% de la lista nominal de electores, es decir, los propios ciudadanos, pero tiene que ser en un 2% de la ciudadanía, es decir, más o menos alrededor de 1.8 millón, 1.800.000 ciudadanos, con las firmas de los ciudadanos, firmas que tienen que estar avaladas por la autoridad electoral para que efectivamente sean firmas que correspondan a ciudadanos, y entonces puede surgir desde abajo la consulta popular. ¿Cómo y por qué se convocó la consulta popular de 2021? Sí, bueno, originalmente quien propuso la idea de una consulta popular fue el presidente de la República. El presidente lo que quería preguntarle a la ciudadanía era si estaba de acuerdo o no que las autoridades competentes, y siempre en apego al marco legal y constitucional, pudieran investigar y en su caso sancionar la presunta comisión de delitos de los expresidentes, de Carlos Salinas de Gortari, de Ernesto Zedillo, de Vicente Fox, en fin, de los expresidentes, durante, antes y después de su gestión. Es decir, realmente era una especie de juicio a los presidentes. Popularmente se ha dicho, es una consulta que arrancó como una petición de la opinión de los ciudadanos sobre si debía o no debía de enjuiciarse
a los presidentes y así estaba formulada la pregunta original. Pero el proceso para validar la consulta es que pase a la Suprema Corte y la Suprema Corte pueda decir si es una pregunta que es válida porque hay una serie de elementos, de restricciones a la consulta popular en ciertos temas. Y lo que la Corte consideró es que ese tipo de pregunta era una pregunta inquisitoria, era una pregunta que incluía nombres en específico, como si estuviera prejuzgando ya sobre digamos, la culpabilidad o la responsabilidad de los expresidentes. Y entonces la Suprema Corte lo que hizo fue modificar la pregunta para que no tuviera estos, digamos, estos elementos violatorios de la ley en su origen. Entonces, la Suprema Corte de Justicia modificó la pregunta, hizo una pregunta pues mucho más genérica que dice que si estás de acuerdo o no con que se lleven a cabo acciones pertinentes en apego a la norma constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento. Solo habla de esclarecimiento de las decisiones tomadas por actores políticos en general, no solamente los expresidentes, encaminados a garantizar la justicia y también los derechos de las posibles víctimas de aquellos actos que pudieran haber violado los derechos de las víctimas. Entonces se modifica la pregunta y entonces así la Suprema Corte avala la consulta popular que después el Congreso de la Unión, ambas cámaras ratifican y convocan, porque es el Congreso de la Unión el que convoca a petición de, en este caso, del presidente. Vale la pena señalar que a la par la dirección de Morena, del partido en el gobierno, quiso juntar una serie de firmas para que la iniciativa surgiera desde la base y no desde el poder presidencial. Sin embargo, no alcanzaron ese 1.800.000 firmas y entonces la consulta quedó hecha desde la propia presidencia de la República. Pero digamos que como consulta popular tiene el mismo valor que surja desde el poder o desde la propia ciudadanía. ¿Qué cosas y por qué no se pueden someter a consulta? Quizá los temas que no se pueden someter a consulta tienen que ver primero, por ejemplo, con el artículo 40 constitucional, que es la forma de gobierno. Si la forma de gobierno no puede ser que se someta solamente a la opinión de los ciudadanos. Recordemos que esta es una opinión y que la opinión se hace válida, se cobra vigencia si es del 40% de la participación de los ciudadanos. Entonces, una opinión no puede estar por encima del régimen de gobierno que se dio a través de una fórmula constitucional y digamos que es la fórmula por excelencia de organicidad de cómo está el poder. Pero también es cierto que dice lo de los ingresos y del presupuesto también, ingresos y gastos. Y esto de nueva cuenta creo que tiene que ver con no solamente los problemas para definir cuáles son los ingresos del Estado, sino para definir también las prioridades en materia de gasto. Entonces creo que de nueva cuenta el legislador pensó que estos temas, porque tienen que ver con suficiencia presupuestal, tienen que ver con los cálculos que hacen los distintos gobiernos frente a de dónde van a sacar sus ingresos, qué tanto impuesto van a aumentar o no, decidieron que no fuera motivo de consulta popular, pero tampoco lo es la materia electoral, por ejemplo. Y esto también se explica porque pues, los resultados electorales son resultados de la manifestación de la voluntad de los ciudadanos. Difícilmente podría controvertirse por parte de una opinión de una mayoría diferente a la que ya se manifestó en el caso electoral. Entonces, por eso es que, digamos, frente a estas limitaciones que, como usted bien dice, no son limitaciones que se encuentran en otros países, acá lo que entendemos es que sí se hizo un acotamiento muy fuerte para que los temas de consulta popular no, digamos, no fueran a meter en conflicto o en controversia temas claves para el ejercicio del gobierno.
¿Qué se necesita para que la consulta sea vinculante? De acuerdo con la ley, se necesita que haya una participación de la ciudadanía de cuando menos 40% de la lista nominal. Y 40%, pues hay que entender que son 2/5 partes, ni siquiera es la mitad de la población. Entonces, aunque si lo traducimos en cifras absolutas, esto quiere decir alrededor de 37.2 millones de personas, que es muchísimo, pues de todas maneras son 40% o 2/5 partes de la lista nominal, es decir, de los que tienen una credencial para votar y que están en la lista de electores, pues entonces se entiende que es una cantidad suficiente para que entonces pueda traducirse en acciones concretas, ya sea del legislativo o del poder ejecutivo, de cualquiera de los dos, dependiendo de lo que se someta a consulta popular, a consulta de la ciudadanía. ¿Qué papel juega el INE en la consulta popular? Pues el INE tiene un papel fundamental no solamente en la organización y en la coordinación y también en el recuento de esa consulta. Fíjese que las mesas no son mesas de votación, ahora se llaman mesas de consulta, porque justamente lo que se trata es de ver cuál es la opinión de los ciudadanos. Y el INE tiene la obligación por constitución y por ley de organizarla. También tiene la obligación de promover la consulta, es decir, de difundir la consulta, hasta de explicar lo que quiere decir la pregunta que se está sometiendo a consideración de los ciudadanos. Eso es algo que tiene que hacer el INE y solo el INE, porque esto no se trata de una contienda entre un partido u otro o entre varios partidos a favor de ver quién es el que gana una elección, sino que esto es a favor de el pronunciamiento de los ciudadanos a favor o en contra de lo que se somete a su consideración, que en este caso es la pregunta sobre si se toman las acciones pertinentes o no para poder identificar la responsabilidad de actores políticos. Gracias, doctora. ¿Algún mensaje que quiera usted dar a los ciudadanos y ciudadanas en el país que van a estar viendo este video? Sí, esta consulta popular es la primera consulta que se arma en el marco de la Constitución y de la ley con todos los extremos de la ley. Es decir, hemos tenido consultas que se han sometido a la opinión de las personas, pero han sido consultas que no tienen ni los extremos de la ley, ni están organizadas por el INE, ni tienen ningún tipo de, digamos, no pasan por todas las fases que tiene que pasar una ley de una consulta popular según la ley. Entonces, esta es la primera que tenemos y por eso es muy importante que la ciudadanía se entere bien, vea cuál es la pregunta que se está sometiendo y entonces considere su posición y considere si va a votar a favor o en contra de esa pregunta, que es una pregunta muy genérica, pero lo importante es que es la primera vez que nos consultan a todos con todas las características establecidas en la ley y organizada por el INE, es decir, por la autoridad que tiene autonomía, para que no tenga ningún tipo de sesgo a favor o en contra de quien sometió la pregunta a consulta popular.